Buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí listos para adentrarnos en esas lecciones que nos dejó el apóstol el apóstol Juan. Y vamos a hoy a terminar el capítulo 14. El título de la clase de hoy es La tierra cegada. Es un poco en referencia como a una cosecha. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con lo que es la agricultura. En, en lo personal, cuando vivía con mis papás, que estaba en Zacatecas todavía, llevábamos maíz y frijol, y era algo siempre muy gratificante. Después de meses de trabajo, se llegaba el día que empezábamos la pizca y teníamos que colgarnos la canasta, la espalda y empezar caña por caña, mazorca por mazorca en la canasta. Y así llegábamos a juntar mucho maíz a veces, y a veces no tanto, pero sí era algo muy gratificante. Y en esta lección que nos deja aquí el apóstol Juan, del versículo 14 al versículo 20, es algo similar. Es algo que el Señor va a hacer. Es el tiempo de que Él ciegue su cosecha, de que Él recoja sus frutos, y, y nos marca un inicio de nuestra segunda etapa de existencia al lado de Él. Y para Él me imagino que así como lo era para nosotros recoger ese maíz y ese frijol y esas calabazas, para Él recoger a sus redimidos, a sus escogidos, también es algo de mucho gusto, de muy gratificante. Y vamos a ver cómo Él a través de estos versículos nos ilustra esta lección en forma de una clase de una cosecha, de una siega. Empezamos leyendo el versículo 14. Dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Empezando a desglosar este versículo, sabemos que el color blanco significa santidad y la pureza de Dios. Y esta nube no es la excepción. Esta nube en la que dice que está el Hijo de Dios, está sentado sobre esta nube, es, es eso, representa eso, la santidad, la pureza de Dios, la, la gloria de Él que irradia, una luz blanca. Y esto es lo que tiene que ver con Él, siempre es representado con este color blanco, a menos que sea en el caso del cordero inmolado, cuando sus vestiduras estaban manchadas de sangre, que había sido inmolado, y se veía algo rojo. Pero sí, para lo referente a Él, lo blanco representa esta santidad. Y dice que tiene un título que el Señor Jesús en repetidas ocasiones se asignó a Él mismo, y en otras ocasiones le era dado el título del Hijo del Hombre. En el libro de Daniel hay unas menciones de este título. En el versículo 7, del versículo 13 en adelante, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
otra vez aparece aquí el título como hijo del hombre. Este título le es dado a él por que siendo parte de la deidad, es la parte de la deidad que tuvo que nacer de mujer, que hacerse hombre. Por eso es que se le conoce de esa manera, como hijo del hombre. Otra referencia que el Señor Jesús hace sobre él mismo es en el versículo 8 de Marcos, libro de Marcos, capítulo 8, 31. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor hace otra vez esta mención de que es el Hijo del Hombre, y con esta expresión es como Él es conocido, como alguna referencia que se haga como hijo de hombre, se está refiriendo a Jesús, a el Cristo, a nuestro Salvador. Y de esta manera, en este versículo de Apocalipsis, Juan hace uso de ese mismo título y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice que tenía una corona. Ya vemos como él en su posición actual, él ya es un rey. Él en su ministerio como hombre había dejado su trono. Esto nos lo dice la epístola de Filipenses, de que él, antes de ser hombre, él era rey, él era Dios, esa era su posición, era Dios. Y dejó todo eso y se hizo hombre. Y tuvo que pasar todo su ministerio y padecer lo que anunció en este libro de Marcos. Tenía que sufrir y tenía que morir y resucitar. Y, y después de esto su corona iba a ser puesta nuevamente en su lugar, en su cabeza. Y dice que es el apóstol Juan que lo ve a él ahí con su corona de oro. Su corona de oro representa su posición de rey, el, el haber triunfado sobre sus enemigos, el pecado, el diablo y la muerte, lo hicieron digno de tomar nuevamente esa corona. Y ahora él toma su posición que tenía antes de encarnarse, de un rey. Ahora él, con sus victorias ya cumplidas, él tiene todo el derecho de tomar esa posición que él tenía antes. Esta descripción de un rey me recuerda a un canto, un himno que es de los himnos viejitos que cantábamos. Quienes han estado en la iglesia más tiempo seguramente lo recordarán. Voy a leer una estrofa que, que quise escribir. Dice, Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz por él. Sin duda recuerdan este himno, y deberíamos de enseñarlo a las generaciones más jóvenes, que estos himnos tan bonitos. Hace tiempo que no lo he escuchado ya en alguna iglesia, pero sí era uno de los himnos que cuando yo estaba en la iglesia allá en México cantábamos mucho, y describe muy acertadamente esta posición que nuestro Señor tiene ahorita, la de un rey. Es un rey que tiene ya su corona. Y otra cosa que menciona, que tiene en su mano una hoz. Esta hoz es lo que normalmente se usa para cosechar el trigo, porque se cortan los manojos, se cortan las plantitas, y se hacen manojos. Y Y el Señor tiene esta hoz para representar que la cosecha está a punto de iniciar, que la cosecha está a punto de dar inicio.
Y, y ahora que Él ya está preparado para eso, ya, ya es tiempo, el tiempo ya se llegó. Como lo habíamos mencionado anteriormente, esta tierra, la iglesia, todo tiene una fecha de expiración. El propósito cuando se cumpla de la tierra, de nosotros como iglesia y en forma individual de nosotros como personas, tenemos esa fecha de expiración y, y el tiempo de la cosecha aquí ya se acercó y ya está aquí y el Señor está listo para hacerla. Y algo que también podemos rescatar de este versículo, que tenemos que verlo entre líneas, es lo que nos enseña que esto inicia. Y es que cuando la cosecha se empiece a hacer, va a dar inicio al segundo plano de nuestra existencia. Ahorita estamos en nuestra existencia física, en la que estamos sujetos a nuestro cuerpo físico y la parte espiritual no mucho la conocemos, no mucho estamos muy familiarizados de cómo es el mundo espiritual, pero a este momento, cuando el Señor empiece a hacer su cosecha, ya nuestro cuerpo ya habrá sido cambiado, habrá sido transformado y nuestra segunda etapa, nuestra segunda existencia va a dar comienzo. Esto de cómo nuestros cuerpos van a ser transformados nos lo explica el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 del 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto inmortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es bastante clara la explicación que el apóstol Pablo hace al decirnos que este cuerpo físico no puede heredar un estado, una vida espiritual eterna. Esto corruptible tiene que ser transformado. Y cuando el Señor empiece a hacer su juicio, cuando el Señor empiece a cosechar, este cuerpo va a tener que ser transformado. En el momento en que esto ya está pasando, ya no ocupamos zapatos, ya no vamos a ocupar estar vestidos. Ya nuestro espíritu ya habrá haber sido transformado y ya nuestra existencia ya no va a depender de sangre, ni de huesos, ni de músculos. Ya va a ser solo nuestro espíritu el que va a estar ahí delante del Señor, esperando este, este veredicto de Él. Y de esta forma es como esta cosecha, esta siega, nos indica este inicio. Dice, avanzamos al versículo 15. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
En esta ocasión, en este versículo, vemos que ya las cosas, los preparativos están ya listos y es momento de empezar a recoger los frutos que somos nosotros, los redimidos. Y el Señor, Él, en su sabiduría, ha escogido el tiempo exacto cuando sabe que la mies está ya madura, que la mies está ya lista para ser recogida. Y el, el hecho de que nosotros seamos vistos como una mies, como una cosecha, es que el Señor ha tenido tiempo que, que nos ha cuidado como si fuéramos un cultivo, que nos ha sembrado, nos ha fertilizado, nos ha atendido, nos ha regado y todo esto ha hecho de que ya esté preparado todo para ese día. En cada, en cada persona, en cada pueblo, en cada nación, el Señor ve eso cuando ya su mies está lista. Una de las cosas de las que participábamos cuando cultivaba maíz era de que hacíamos lo que le decimos allí en el pueblo donde crecí, los tatemas. Y se trataba de cuando ya empezaban las plantas de maíz a dar los elotes, se, se, se cortaban y se ponían en un fuego, en una fogata, se ponían ahí con todo y hojas, y ya que en su misma envoltura se cocían como a vapor, ya después se las quitábamos y en las brasas terminábamos de asarlos. Esas eran nuestras famosas tatemas. Pero lo que a mí me llamaba la atención cuando estaba chico y tenía que cargar el costal en los que los poníamos, era de que yo iba atrás de mi papá y mi papá solamente los atentaba y me decía, este sí, y ya yo lo arrancaba y lo ponía en el costal. Y este no, este todavía no está listo. Él sabía cuál ya estaba preparado para ser cultivado, para ser cosechado. Y pues era un banquete para nosotros. Ya mi mamá ya estaba esperándonos con las demás cosas preparadas y era todo un banquete, todo un festín, comer estos elotes tatemados. Y aquí el Señor ya nos está diciendo que la mies ya está madura, que la mies ya está lista. Y, y de esta forma, el, el Señor ha entendido, Él en su sabiduría ha puesto ese tiempo para saber cuándo es cuando ya ese día de juicio final va a llegar a su creación y a todos ya en sí. El, un escenario más amplio de toda esta enseñanza es en el libro de Mateo. Vamos a ver el libro de Mateo, donde se nos da una parábola precisamente sobre esto, sobre cosechas y sobre cultivos. Es en el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 24 en adelante. Y se les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoged el trigo en mi granero. La clave de esta enseñanza está en el versículo 29 y 30, o más bien los versículos en los que quiero hacer más énfasis ahorita. En estos versículos nos damos cuenta que el Señor protege a los que creen en Él al no arrancar a los que no creen en Él de, junto de los que creen en Él. Cuando, cuando las semillas son sembradas y abren espacio entre la tierra para salir a la superficie, las raíces se expanden mucho y cuando están muy cerca las unas de las otras y se intentan sacar, a veces se pueden lastimar las raíces o se pueden de plano arrancar juntamente con lo que se quiere arrancar, pero eso puede causar un daño. Y en este caso el Señor vemos que da esa protección al grupo que cree en Él, cuidándolos de no lastimarles sus raíces, de no arrancar lo que haya crecido muy cerca de ellos, y a la vez también le da oportunidad a aquellos que no creen en Él de que con el tiempo puedan ellos llegar a creer en Él. De esta forma tienen una oportunidad. Siempre una persona que está en pecado puede permanecer en pecado mucho tiempo, mucha parte de su vida, pero va a llegar un momento en el que tal vez decida cambiar y solo por esa posibilidad de que él pueda cambiar es que el Señor dice, déjenlos que crezcan juntos. El Señor en su sabiduría, Él sabe quién y quién va, va a aceptarle, pero a la vez Él respeta esa decisión y quiere dejar hasta el último momento de que de su vida o su existencia alguien que no crea en Él, hasta ese último momento tiene de oportunidad para poder salvarse. Y porque ya una vez empezada la cosecha, dice, los que no, los que no creen son atados en manojos y son llevados al fuego. Y los que creen, que son referidos como el trigo, son puestos aparte, el granero de Dios. Y de esta forma es como en esta enseñanza vemos la esperanza que el Señor tiene de que un pecador pueda arrepentirse, pueda llegar a Él y pueda aceptarse y pueda ser ese trigo que va a estar en su granero. Vamos a continuar leyendo al versículo 16. Dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ya el Señor da su juicio y da su autorización para que la cosecha inicie y con esto inicia la eternidad, inicia ya la, la segunda etapa de nuestra existencia como seres humanos que ahora va a definir un tiempo mucho más largo que la existencia que hayamos tenido aquí en esta tierra. Si bien en nuestro tiempo ya algunos viven más de 100 años, son pocos los que tienen esa fortaleza de alcanzar más de 100 años, pero sí los hay todavía. Pero aún cuando en los tiempos muy antes, que podían vivir hasta 500, 600, 700 años, ese tiempo es relativamente muy poco comparado con la existencia que viene después, que va a ser algo eterno, que va a ser algo mucho, mucho más de algo que ya no va a tener fin, que va a ser de los siglos por los siglos. El,
Vamos a leer en el versículo de capítulo de Marcos 13, el libro de Marcos 13, del 24 al 27. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El, con esta lectura del libro de Marcos, nos damos cuenta cómo el Señor dice, al venir en las nubes, va a empezar a juntar ya a todo. Y algo que se debe mencionar es que dice que en ese tiempo ya el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y esto es lo que les explicaba antes, de que para este tiempo ya lo físico, lo terreno, ya va a dejar de ser, va a dejar de existir. Si va a ser solo este planeta o solo este sistema solar, no lo sé. Si va a ser todo el universo, no lo sé tampoco. Pero de que nuestra existencia va a ser transformada, va a ser cambiada a espiritual. Eso es lo que el Señor nos dice, de que ahora nuestra existencia ahora no va a depender de lo físico. Y, y ahora vamos a, a ser como Él es, una forma espiritual. Esto es lo que muchas personas enseñan, de que el Señor viene y que en su venida va a establecer un reino y va a estar reinando. El Señor no viene otra vez a estar como nosotros, así en algo físico, estuvo antes. No viene a estar otra vez como nosotros, atado esta forma de existencia física. Somos nosotros los que vamos a ser transformados al estado espiritual y estar con Él. Ya esto va a estar fuera de tiempo, fuera de lo físico. Ya esto no va a existir, porque la Tierra que gira alrededor del Sol y la Luna que gira alrededor de la Tierra, que nos marcan los tiempos y las estaciones, ya no van a estar. Entonces ahora ya nuestra existencia va a ser como la del Señor, va a ser en algo físico. Y, y de esta forma es que para esto es para lo que el Señor quiere que nos preparemos para esta existencia con Él. Avanzamos al versículo 17, dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El, si ha notado en esta cosecha, se menciona dos tipos de cosechas, una como si fuera de un grano y una como si fuera de uvas. Y en para ambas cosechas, el Señor es el que las hace, el que está cultivando, el que está recogiendo ya el grano y las uvas. Y
En la sección donde aparece ya, como dice que las uvas ya están maduras, el Señor hace, hay que mencionar que los que son las uvas es la parte de los seres humanos que no aceptaron al Señor. Son las partes que van a ser como una uva en un lagar pisadas. Y, y vamos a ver cómo el Señor va a expresar su juicio contra ellos. Hay una lectura muy interesante en el libro de Isaías, en el capítulo 63, del versículo 1 en adelante, que dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Esta, esta escritura que el profeta Isaías nos dejó, tal pareciera que fuera como un poema en el que él le pregunta y el Señor le responde. Y la figura es esta, la de un lagar, la de un lugar donde se pisan las uvas para sacar el jugo y hacer el vino. Les mencionaba que a los que creen los ve como una cosecha de trigo y a los que no creyeron los ve como una cosecha de uvas, porque el, el verlos como una cosecha de uvas es porque van a ser apachurrados, van a ser aplastados y va a salir su sangre y ese va a ser su juicio, ese va a ser su castigo de que al no haberle aceptado son los receptores ahora de la ira de Dios, son los receptores de todo su castigo y, y esto es lo que va a pasar con aquellos que no acepten ese regalo de salvación, de que van a ser considerados como una uva que va a ser aplastada, que va a ser pisada. Una de las cosas más importantes que necesitamos resaltar en esto es que va a ser un juicio que abarca toda la humanidad, que abarca a todos los seres humanos. En unas lecciones anteriores de Apocalipsis habíamos visto que el juicio va a ser para grandes y pequeños, para todos, va a ser el lagar de la ira de Dios donde todos los hombres van a estar, hayan sido reyes, hayan sido peones, hayan sido generales, hayan sido soldados rasos, hayan sido millonarios o hayan sido pobres, hayan sido cualquier tipo de hombre que hayan sido, si no ha aceptado al Señor Jesús, si no ha aceptado su regalo de salvación, va a ser considerado como una uva que está destinada a ser pisada para hacer un vino, que va a ser destinada a ser destruida. Y esto es lo que, lo que debemos rescatar de esta enseñanza. Y aquellos que han creído, que han aceptado el mensaje de salvación del Señor, van a ser cosechados como el trigo y puestos en el granero del Señor.
y aquellos que no van a ser cosechados como una uva y puestos en el lagar de la ira de Dios. Y de esta forma es que el juicio del Señor va a ser ejecutado. Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. El hecho de que hayan sido puestos en un lagar y que hayan sido pisados, dice, de ellos salió sangre hasta los frenos de los caballos. Una altura de un caballo, la boca del caballo estaría como a esta altura, más o menos. Y dice que la sangre de ese juicio que salió de ellos fue más o menos de esta profundidad. Y, y la distancia en la que dice de estos estadios es, es, un, es una cantidad grande que describe lo que es la severidad del castigo y de cuántos van a participar de ese castigo, que 1600 estadios es una distancia grandísima, son casi 300 kilómetros. Y ver un lago de esa profundidad y de esa longitud de sangre es algo que denota que es algo extremadamente grande. Y, y con esto es cómo vemos, cómo el resultado del juicio del Señor es terminado, que son aquellos que hayan creído son puestos en el granero de Dios, y aquellos que no han creído son castigados, son destruidos. Y ahí es donde dice el Señor, es donde empieza el lloro y el crujir de dientes. Es algo sin duda, hermanos, muy fuerte, muy triste, de que por cualquier razón que haya sido, si una persona decide enfrentar el juicio de Dios, él solo, va a ser algo catastrófico para su persona. Al no contar con la protección de la sangre del Señor Jesucristo, va a ser algo indudablemente, una pérdida indudablemente grande para él. Y de esta forma, el Señor quiere ilustrarnos, quiere darnos una idea de cómo va a ser ese juicio, para que tengamos un poco de cuidado y de consideración y de saber de que alguien que no ha aceptado el Evangelio está en ese riesgo, y que también sea una urgencia para nosotros de tratar de arrebatarlos de ese peligro, de tratar de salvarlos de ese castigo inminente. Entonces, hermanos, con esta enseñanza terminamos lo que es el capítulo 14. Este fue un capítulo muy extenso que nos tomó 3 clases, y si Dios nos permite, en la próxima ocasión vamos a empezar ya con el capítulo 15 y vamos a seguir avanzando. Entonces, con el favor de Dios, espero verlos la próxima vez y les agradezco su compañía en estas clases. Que Dios les bendiga, hermano.